3, 2, 1. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenidos a Accelerate, un podcast donde hablamos de todo que ayuda a ti y a tus equipos a alcanzar sus objetivos más rápido. El invitado de hoy es Víctor Palacios, CEO y fundador de IP Technologies. Bienvenidos, Víctor, y muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros. Y pues me gustaría iniciar preguntándote, pues, o más bien, cuéntanos una cosa de Víctor que no muchos saben. Yo sé que tú tienes historias muy interesantes. Yo me acuerdo de una que me contaste hace unos años, por ejemplo, cómo saliste de la casa, pero no debe ser esa, pues lo que tú consideras. Ok, buen día. Gracias, Fabián, por la invitación a este espacio. Esperamos sea de mucho aprendizaje para todos. Nosotros también esperemos aprendemos a partir de estas conversaciones. Bueno, de algo que recuerdes, sí, tú me hablas de hace años, la salida como tal a Bogotá, viniendo de provincia en un país como Colombia, a veces está lleno de retos, y creo que esos primeros retos en edades tempranas, en el caso mío creo que fue 16, 17 años, le permiten afrontar posibles vicisitudes o retos muy complejos a futuro, sea de carácter laboral, académico, los propósitos que uno puede tener en la vida o metas que aborda de una manera, creería yo, un poco más preparada. Fue muy interesante la coyuntura de salir de un pueblo tan pequeño a una ciudad tan grande, o una capital, salir a estudiar, etcétera. Son retos grandes, y yo creo que ahí es donde uno empieza a formar ciertas cosas que lo llevan a uno al tema del emprendimiento. Lo mismo el venir de un hogar donde mis padres, en sus dos casos, en su contexto, son emprendedores toda la vida natos, donde han sido forjadores de sus propios pequeños negocios y fueron sobre los que estructuraron toda su vida, y yo creo que eso siembra una semilla en nosotros los hijos. Eso es. ¿Y qué opinaron ellos cuando saliste a esa edad? Bueno, yo creo que desde niños nos formaron un poco la idea de que había que buscar otros espacios, otros horizontes donde pudiéramos desarrollar mejores cosas, que una provincia donde no hay muy pocas oportunidades, y las que hay, reamos, posiblemente ya están ocupadas, ¿no? Porque la economía en nuestras regiones el desarrollo es muy bajo, está enfocado 100% en algo como la agricultura muy incipiente, tema artesanal, y se reducen tanto las oportunidades que o salimos o no salimos. Sí fue curioso que cuando tomé la decisión de salir, de hecho cuando yo me he inscrito en la universidad pública, que en este caso fue la Universidad del Valle, y ya había pasado a mi carrera, a mi pregrado, que fue de ingeniería en electrónica, pues yo cuando, el día anterior que dije me voy porque ya estoy inscrito en la universidad, y no, siempre recibí el total apoyo dentro de las condiciones que se podían, y ahí empezamos nuestro camino, Fabián. Esa historia me parecía muy impactante cuando me contaste. No sé si me acuerdo bien, pero hay una cosa que yo me acuerdo. Tú me contaste, tú querías, no sé, como crear empresa y crear trabajo para otras personas. No sé si me acuerdo bien. Bueno, digamos que eso es como unir un par de cabos, uno de esa época en que uno sale inicialmente a estudiar, pero siempre el tener como la imagen de mi papá, que tenía un pequeño negocio de ebanistería, de construcción de muebles, que era un carpintero de muy temprana edad, hace que uno tenga esa idea de formar equipos de trabajo, de generar oportunidades. Y efectivamente, como te contaba, siempre mantuve esa intención. Lógicamente que hay que formarse, hay que ir buscando la forma de encontrar una oportunidad. Y a la larga, muchos años después, fue resultando lo que a hoy nos dedicamos, ¿no? Que es buscar en el día a día no tanto
el resultado económico como tal, de algo de dinero, de siempre tener un margen, una rentabilidad, sino que realmente lo que nos motiva es el poder generar oportunidades. En mi caso he buscado siempre que estas oportunidades ojalá estén más disponibles para personas que de pronto salen de cualquier parte del país, de zona de provincia, donde sé que tienen mayores retos y mayores dificultades, y a eso estamos enfocados. Por eso cada que hay una iniciativa, sea de un proyecto nuevo en la compañía, o hacer un desarrollo de una nueva zona de mercado donde queremos entrar, siempre pienso en que debe generarse oportunidades de manera local y que esos resultados que se obtienen a partir de una, digamos, de una iniciativa que uno hace en un mercado, pues que esos resultados se vean en que haya progreso en esa misma zona, ¿no? Vía generación de empleo, que eso a la larga dinamiza la economía local. Se me acuerdo, eso me dejó muy motivado cuando me contaste eso. Bueno, Sí, Víctor, sí. y si Bueno. uno pues, preguntaría a tus padres cómo sería el éxito para ellos, cómo definen tus padres el éxito. Bueno, es una pregunta muy compleja, ¿no? Que de hecho no solo para mis padres, sino uno mismo se lo hace, y ahora cuando uno ya tiene la oportunidad de tener hijos y que se encuentra también ante el mismo escenario, ¿no? Es una pregunta compleja, y yo veo en mis padres la visión de éxito es que sus hijos tengan un camino definido, independiente de cuál sea, que tengan un camino, que hayan podido tomarlo, agarrar por las riendas un objetivo, un deseo, unas metas que tienen, que las logren, pero que eso tenga impacto en cierto sentido, no en el solo índole de tener una forma económica de sacar adelante cualquier iniciativa que se tiene, sino al contrario, que es que las metas que uno se forma las pueda lograr a partir, lógicamente, del desarrollo de alguna actividad que tenga un buen impacto positivo en lo que nos rodea. Y yo creo que siempre hemos visto en nuestros padres, no solo yo, sino mis hermanos, eh, lo que ellos se trazan como la visión de su entorno, ¿no? De que lo vemos como siempre impactar de forma positiva su entorno, sea pequeño, sea grande, pero que siempre busquen por dejar lo mejor de lo que lo encuentran en cierta forma cuando uno aborda un proyecto que genere impacto positivo en el entorno personal y de sociedad, ¿no? A eso diría que ese es el éxito, que eso traduce a la larga en felicidad, ¿no? De alguna forma, en que uno realmente sienta satisfacciones personales, pero no solo producto de un éxito fijado en un objetivo económico, sino por el contrario, de que realmente si hay un éxito económico sea consecuencia de que estoy haciendo cosas que me gustan y que lo hacen feliz. Eso es la idea. Pues el camino que tú has elegido es crear una empresa, eres un empresario pues exitoso. Y entonces, ¿por qué decidiste de crear la empresa? Bueno, yo retomando lo que te he dicho, sí, desde muy pequeño participé de hecho en los quehaceres que podían dar el negocio donde estaba de mi papá. De hecho, dentro también del entorno familiar, los hermanos de mi papá también toda su vida han estado con su propio negocio, o sea, de una cosa, de otra, en la que han trabajado. Entonces, estar en ese entorno, pues yo creo que desde niño se le va formando a uno ese tema. El haber visto ese tema en ese tamaño, luego ya cuando uno tiene la oportunidad de trabajar en esta industria, en el caso mío de telecomunicaciones, yo creo que desde inclusive mi primer trabajo, yo nunca estuve cómodo en un solo sitio. Si mi memoria no me falla, pudo haber sido 4 empleadores los que tuve. Al principio no pasé de 1 año y medio, 2 años, y en el que más estuve fue 5 años. Y siempre estuve como buscando aprender un poco cómo es el tejemaneje, el movimiento de una empresa, de una organización. Al principio un poco, que creo que nos puede pasar a todos, enfocado más en lo que uno cree que es más importante, que es, eh, entre comillas, dominar un poco el sector de uno desde el punto de vista tecnológico, telecomunicaciones, TI, etcétera.
pero yo creo que una vez se supera esa etapa, de hecho yo tomé una decisión que no sé si fue acertada o no, de hacer una especialización cuando tenía 2, 3 años de experiencia en algo técnico también en su momento, ¿no? Algo de telecomunicaciones móviles, pero esto era también más aprender de lo mismo. Y creo que fue una decisión, con el tiempo uno lo ve, pues es fácil ver hacia atrás, pero creo que no fue lo más acertado. Creo que uno debe complementar sus habilidades y posterior a eso fue que me interesó más al interior de las organizaciones donde estuve, aprender un poco más de cómo es que se hace una compañía que funcione, ¿no? Entender un poco más de ventas, entender un poco más del tema de marketing, el tema financiero, etcétera, de servicio. Y yo lo remonto a años atrás y efectivamente desde muy temprana edad se me daba el entablar ventas, ¿no? De poder siempre tratar de lograr una transacción en algún producto o servicio. Y fue así como inicié mis primeros pininos, no tan exitosos. O sea, yo antes de tener esta compañía, que en cierta forma el solo hecho de que ya tenga casi 15 años en el mercado, podríamos llamarlo, como tú dices, se logró éxito en ciertas etapas. Hay cosas por hacer todavía, cosas por superar también, pero no fue así. O sea, al principio yo tuve 2 emprendimientos en los cuales, producto de la inexperiencia número uno, eso sí la califico, donde uno cree que con el solo entender una parte del servicio que va a prestar o del producto ya da para que encontró una oportunidad y la va a desarrollar, ¿no? Yo creo que hacen falta habilidades y las que no las tengo, pues hay que rodearse de socios adecuados y creo que ahí es donde hizo falta el escoger muy bien los socios, realmente complementaran y que le metieran el mismo empeño que quizás uno tiene como sueño. Yo creo que cuando hice mi primera compañía pues que como te digo no fue exitosa como esperaba, tenía apenas mi primera hija de 2, 3 años, y eso me motivó mucho más a querer como emprender y dije, no, y a pesar de que estaba en una época donde ya había llegado al nivel más alto que se puede llegar en lo que es las direcciones de áreas de tecnología, tomé por hacer empresa, ¿no? Y después de estos 2 intentos, uno no bueno, otro no tan bueno, y cuando iniciamos que ya fue una iniciativa no solo personal, sino con mi esposa Julieta, también lo vimos como una forma de abordar la vida de manera diferente. Mi esposa también es profesional en ingeniería de sistemas, ya había entablado mundo laboral y las condiciones para trabajar en una ciudad tan grande como Bogotá y a la vez cuidar de hijos que ya íbamos para el tercero en ese momento, cuando se funda IP Technologies, nos hizo también tomar la decisión mucho más rápido y de que se pudiera disponer del tiempo de una mejor forma, y es ahí pues donde yo también tomo, al estar apoyado por mi esposa, iniciamos IP Technologies, que en este momento pues ya es la compañía en la cual estamos concentrados. Mm, Es como otro bebé, parece. Es correcto. ¿Y cómo crees que, cómo sería tu vida sin la empresa? Pues eh, yo creo que la pregunta que tú me dices son cosas que uno en ciertos momentos del transcurrir de estos años uno se hace, ¿no? Siempre como que recapitula sobre todo, creo, en 2 momentos. Uno, en los momentos cuando tú tienes crisis o tienes retos muy complejos que abordar, o dos, cuando tienes también cosas muy chéveres, satisfacciones, porque la compañía logra algo, logra un cliente más grande, logra certificaciones, reconocimientos, bueno, en fin, alguna cosa que te llene de satisfacciones. Ese y el momento de reto te ponen a pensar, oye, si yo no hubiera seguido por este camino que escogí, ¿qué sería como tú lo dices, de la vida mía si hubiera continuado en el rol que iba? Y si, créeme que siempre lo reviso, hago como la película y me gusta más la película actual. Digamos que yo creo que es en el escenario donde uno se siente pleno o más cómodo, digamos que no sé si sea la palabra, pero comparo una situación con la otra y a pesar de que nunca tuve dificultades, al menos serias, con líderes o jefes que uno pudiera tener y el ambiente laboral, sí, cargado de dificultades a veces, pero donde trabajé, pero pues siempre, digamos que gocé de un buen
clima o de buenas sociedades con el jefe de cada turno. Creía yo que no hubiera podido seguir en ese camino. Me siento más cómodo, con más autonomía de poder plantear iniciativas que quizás en el marco de una empresa mucho más grande o gigantes de la industria en el sector mío, como son los telcos o los operadores, conociéndolos como los conozco, creo que yo me hubiera sentido en el lugar equivocado, porque al no poder tomar acción, sino que uno tiene que regirse sobre ya grandes procesos y estructuras y políticas que no permiten desarrollar iniciativas, ¿no? Que es lo que a uno le gusta hacer, y que en la personalidad que uno va encontrando, que uno no defina su personalidad, ¿no? Yo creo que eso se va como formando, se va formando, y uno ya va entendiendo uno como para qué está. Creo que ahí no me veo. Entonces, esa es como la comparación que yo hago, Fabián. No sé si está clara la respuesta. No, sí, sí, lo entiendo y pues la verdad lo pregunto porque me parece súper interesante. Me hago esas mismas preguntas de vez en Claro. cuando, ¿no? Ajá. Em, y pues sí, es una empresa de telecomunicaciones, IP Technologies, pero cuando la creaste, ¿cuál fue el problema que querías resolver con la empresa para el mercado o el cliente? Bueno, yo creo que yo entendí dos oportunidades, o visualicé dos oportunidades al principio. Esto es muy dinámico, uno va en el camino, va encontrando cosas, ¿no? La primera que vi al comienzo, ya en IP Technologies como tal, fue en el contexto de Colombia. El crecimiento hacia el 2007, 2008 se vislumbraba como iba a ser espectacular, en lo que son la proveeduría de servicios, el service provider de Internet como tal, y sus servicios asociados, pues en dos líneas, ¿no? Una, que los hogares venían adoptando ya con mayor dinamismo el tener estos servicios en su hogar. Las empresas, independiente del tamaño, sean microempresas, pequeñas, medianas empresas, en- definitivamente tenían que subirse en el bus de empezar a hacer transformación digital desde esa época, vista como mejorar procesos, ¿no? Que es lo que uno ve. Así que tanto grandes operadores como sus aliados en el momento de negocio tenían retos grandes para absorber tanto mercado en un país tan grande y diverso en muchas cosas. Y las infraestructuras como tal de telecomunicaciones que tenía el país en ese momento eran muy pequeñas, muy bajas. Tuve la oportunidad de estar en la época en que, si bien los operadores móviles entraron al país y empezaron a entregar mayores facilidades de comunicación, solo de voz me refiero, pues las infraestructuras sobre las que se desplegaban los servicios móviles eran muy pequeñas, y los propios operadores móviles tenían que empezar a montar sus infraestructuras de transmisión. El país estaba interconectado por redes muy pequeñas, al principio de microondas, luego de fibra, pero muy básico, el triángulo que yo le llamo Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, y pasando por el eje cafetero, y pare de contar en fibra, y con muy poca disponibilidad, ¿no? Entonces, se visoraba el desarrollo que iba a haber en esa área, y yo veía que ahí había una oportunidad en que las compañías muy grandes iban a necesitar socios de negocio. Entonces, uno de los primeros servicios que nosotros vimos fue el poder entrar en el outsourcing de IT como ese brazo de ingeniería. Entonces, dije, pues la experiencia la tenemos, en conocer cómo se desempeñan las operaciones, en la OIM, que llamamos, que es las instalaciones, la administración, operación y mantenimiento de infraestructuras. Entonces, dijimos, montar buenos procesos y tener buen conocimiento, entregar una capacidad como servicio de operación en sitio hacia estos operadores, podía ser una oportunidad. Y entonces iniciamos con lo que es el outsourcing a empresas de telecomunicaciones grandes. La empresa, claro, fue transformándose, y como te decía al principio, tarde o temprano también las empresas, ya sector real, de todo tipo de sector, pues iban a necesitar también brazos de ingeniería, o sea, soporte de TI como tal, y ayuda en el desarrollo de implementar también soluciones de TI para sus empresas, y hacia ahí nos fuimos moviendo. Pero la idea inicial, que te digo, también encontramos que fue la baja penetración de los servicios de Internet,
la tecnología que había cuando abrimos la compañía hacia el 2009 no era la adecuada para poder pensar en ir a hacer un desarrollo propio, ¿no? Que permitiera, con la capacidad de inversión que pudiéramos tener en el momento, desarrollar desde el principio servicios de Internet de manera directa. Pero como esto da un vuelco interesante en los siguientes 5 años, y la posibilidad de tú abordar proyectos ya, por ejemplo, de fibra óptica para llegar a hogares o a empresas de manera directa, con la evolución en tecnología y en la parte de hardware, permitió pensar, y bueno, lógicamente la regulación también que siempre va un poco atrás en nuestros países, llegó para hacer cambios interesantes que permitieron que nosotros visualizáramos a partir de la experiencia, si bien veníamos haciendo la tarea para otros, ¿no? O sea, veníamos desplegando redes de fibra muy grandes, administrándolas, operándolas, con todo lo que esto involucra, administrar todas esas redes que proveen servicios a empresas, hogares, pero de un operador grande, nos dio toda esa base de conocimiento para pensar en desplegar redes propias. Ahí sí ya, en las zonas, como te digo, donde detectamos una oportunidad, que esa oportunidad es muy simple de resumir, y es el hueco que dejan o el espacio que dejan los operadores grandes, por lo menos en la región que escogimos inicial de desplegar redes, la escogimos donde dijimos, aquí solo hay dos opciones, y la una y ni la otra están supliendo las necesidades regionales, no solo por el producto o servicio, sino por la atención que le prestan, y este tipo de servicios que se vuelven críticos. Hoy por hoy estamos aquí en una charla que la estamos haciendo 100% virtual. Si se nos va el servicio, pues ya sabes lo que pasa, nos toca volver a reiniciar el proceso. Eh, Eso no lo entendían los proveedores grandes. O sea, pues sí, el servicio se va y pues la atención era muy incipiente en la zona, falta de dar la importancia a las compañías que se iban desarrollando en la zona. Entonces, encontrar esa oportunidad nos permitió desarrollar productos y servicios nuevos enfocados en Internet, transmisión de datos, conexión de sedes de empresas, facilitándole realmente las operaciones a nuestros clientes que fuimos desarrollando, y lógicamente siempre pensando en entregar servicios con la calidad que esperaba el cliente. No habíamos detectado la oportunidad, no íbamos a hacer lo mismo que estaban haciendo los demás, sino que había que hacerlo de otra forma. Pero digamos que esas fueron como las dos oportunidades que yo veo se encontraron para cuando arrancamos la compañía. Pues parece que es un propósito evolviendo durante los años, como pues hay una oportunidad, pero pues el mercado cambia y entonces también se ajusta un poquito lo que uno quiere o puede hacer. Pues nos conocemos hace pues, ya más de 10 años y Sí. yo he visto un crecimiento muy interesante en tu empresa, como hace más de 10 años era significativamente más pequeña. Entonces ahora tienes un equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces o cómo aseguras que el equipo se identifica con tu propósito o con el propósito de la empresa? Bueno, ese punto que tocas, Fabián, pues tú por experiencia también en tu compañía, entenderás que es uno de los temas neurálgicos de una empresa. Considero yo también por lo que veo en mi entorno, que quizás muchas veces no le prestan mucha atención a lo que tiene que ver con lo que acabas de decir, que es netamente cultural, el propósito que tiene una empresa, poderlo interiorizar en el equipo de trabajo que uno tiene, no solo en el equipo primario, que son, digamos, los líderes que permiten que los procesos hagan su tarea, se desarrollen y que generen el impacto que uno espera en el servicio y en todo lo que involucra tener un cliente, hacia abajo, hacia esos equipos de trabajo. Yo creo que es una de las tareas más difíciles, y creería que no tiene como un comienzo y aquí lo hacemos y listo, ya interiorizamos. No, creería que es cuanto antes el que no lo haya hecho, pues inicie y irlo evolucionando, irlo acompañando y realmente como pudiéndose cerciorar. A veces hablamos de indicadores y KPIs y todo esto, pero yo creo que esto va más allá de ver que realmente el equipo de trabajo, los que son coequiperos con uno, hayan entendido muy bien qué filosofía, llamémoslo filosofía, cultura, el branding, o sea, qué es lo que uno espera que cuando
cuando un cliente tenga el primer contacto o proveedor con tu compañía, a más de ver un logo, de ver unos servicios, entienda, y es, yo creo que en todos los escenarios en que se encuentra con la compañía, con ese servicio que prestas, identifique algo muy diferente a lo que hacen las demás compañías, y eso traduce en esa cultura, en esa forma de trabajo. Creo que es de los temas más complejos que uno, a los que debería de hecho ponerle más importancia en el día a día, y es volver y testear, bueno, cómo estamos haciendo las cosas, porque a la larga eso traduce en cómo se hacen las cosas en el día a día, si, no solamente en el discurso, porque pues uno puede plantear en un muy buena presentación, unos flyers donde dice, nosotros hacemos de esta forma nuestro trabajo, con estos valores y esperamos esto y propósito es este, pero a la larga es viendo en las acciones que se hacen, actividades primarias de la compañía, y eso, las acciones que trae, por más estrategia que se haga, si eso no se revisa en cómo se está ejecutando, pues no va a tener ningún sentido. Son los resultados, pero que se vean que sí van alineados con ese propósito que tratas de darle al equipo. Eso me gustaría profundizar un poquito, porque mencionas cultura y cómo hacemos las cosas aquí, y también mencionaste valores. Em, Valores es otra parte de la cultura, ¿no? Y si, no sé, por ejemplo, un valor que es importante para mí es integridad, como que uno hace lo que dice, ¿no? Entonces, a mí me queda difícil trabajar con personas que no tienen este valor. Entonces, en mi empresa yo quiero que la gente, pues, tiene este valor. Entonces, yo tengo dos preguntas aquí. Pues, uno es cómo identificaste tus valores o los valores que tú quieres que se viven en la empresa. Y segundo, otra vez como en la misma dirección, cómo aseguras que tu equipo lo vive, lo tiene y lo vive. Bueno, ahí nombraste el tema de la integridad, podríamos hablar del tema de valores, y claramente, como tú dices, eso tú lo detectas como algo que para Fabián es muy importante y no podría trabajar si no está ahí. Y yo creo que a tanto llegar a hacerlo explícito al principio va más como algo intuitivo, donde dice uno, yo parto de acá, ¿no? Por ejemplo, yo diría, para mí es clave en las relaciones al principio, antes de tener una organización, una célula familiar, ¿no? También uno dice, bueno, el respeto, ¿no? Entonces el respeto y la transparencia, que van muy alineados a lo que tú dices, son fundamentales. No lo estamos diciendo explícito, pero si uno se analiza como ser humano, ya a nivel individual, en mi caso, en la familia, luego en la familia ya que uno adquiere con el paso del tiempo en la madurez, eh, y ya cuando socializa, esos amigos que se van consiguiendo en la vida, yo creo que uno va haciendo y va soltando algunas relaciones en las que uno mismo ve que no se están dando estos principios básicos, ¿no? Como lo que hablábamos, la transparencia, el respeto, la integridad. Al interior, ya cuando ya tienes ese hijo, como te dices, una empresa, pues yo creo que uno va buscando lo mismo. Lograrlo, también al igual que lo que hablamos hace un momento del propósito y la cultura, es muy complejo, y hablábamos contigo, de hecho, hace unos días de casos que uno ve en empresas muy grandes, como estilo la cultura que manejan, por ejemplo, empresas como Netflix, del cómo contratan su personal. Pues uno analizaba en cierta forma algunos de los conceptos que dice el área de capital humano de esas organizaciones, y uno de los consejos que dan, que yo lo trato de interiorizar hoy por hoy, es el dejar esa como urgencia cuando voy a adquirir un nuevo colaborador, voy a sacar un proceso, perdón. Pues yo prefiero reducir ese tema de urgencia, independientemente de que algo aquí en la compañía no esté funcionando, hay que darle manejo mientras traemos la persona adecuada. Muchas veces la urgencia y la celeridad que se le presta al proceso, pues hace que de pronto no se den importancia a si realmente estamos trayendo una persona que sí va a estar en sincronía con lo que tú piensas, ¿no? Tú hablabas de integridad, entonces acá yo te decía transparencia, respeto, por lo que esta compañía cree como fundamental. Yo te digo, bueno, IP Technologies cree
respeto con el cliente, ¿no? Se traduce también, para que haya respeto, también debe haber transparencia, y es en que este servicio o producto que le entrego, en todas sus dimensiones, va a pasar por el respeto hacia el cliente, hacia entregarle completamente lo que consideramos con toda transparencia en cómo me comunico, en cómo le entrego su servicio, cómo le facturo, cómo hago su cobro, etcétera. Pues si traes una persona a tu equipo y ya has madurado la empresa y no tienes cuidado en eso, creo que eso entra a afectar de mayor manera a la compañía que el tener ausente por un tiempo mayor esa responsabilidad que se va a asumir. Y yo creo que tomarse un poco más de tiempo, el para qué o el por qué, es que es muy difícil, creo yo, ¿no? En una sola prueba de psicotécnica, entrevistas, entender muy bien, ¿no? Si va a ser un partner que va a trabajar con uno y va a seguir los mismos, no solo objetivos, sino que lo va a hacer, va a seguir esos objetivos, pero con esa cultura que hablamos, ¿no? Con ese propósito, manteniendo esa integridad de la que tú hablaste, creo que es difícil. Y yo creería que también, no menos importante para estos casos, es si relativamente ya tienes un equipo de trabajo, pero tú insistes en mantener a alguien que claramente te has dado cuenta que no se quiere alinear con lo que tú crees, o tus creencias fundamentales, pues hombre, nos cuesta más tenerlo al interior del equipo, porque sabemos ese difícil clima laboral que genera, y que es tan complejo llegar a tenerlo y tenerlo sano para mantener a alguien que realmente está siendo nuestro dolor de cabeza y que nos está impactando de manera negativa, afectando productividad. Pues hombre, es mejor tomar la decisión, va a ser menos costoso y traumático para la empresa el tema de salir ya, que mantenerlo en el tiempo. Ese sería mi punto de vista sobre lo que tú preguntas. Sé que, vuelvo y ratifico, es algo muy, muy complejo, pero creo que en la medida en que se le dé la importancia que debe ser al tema de la cultura y del propósito de una compañía, se va a hacer, creería yo, más fácil el camino para llegar al éxito en los objetivos de una empresa. Esa me gusta, como no contratar con urgencia, y probablemente si uno se da cuenta que que no cumple con los valores o con el ritmo del equipo, pues también sácalo rápido. Así es. Contratar espacio, sácalo rápido. Y, Ujú. y bueno, los valores de cierta manera pues influencian la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces es otro tema que, que, que me gustaría preguntarte, ¿cómo tomas tú las decisiones con tu equipo? ¿Cuál es la manera de tomar decisiones? ¿Cómo crees que toman buenas decisiones? ¿O crees que son buenos? Más bien. Bueno, también igual que el punto anterior, es muy difícil lograrlo, el tener la sincronía y tener el equipo adecuado. Si lo tengo, y la recomendación es cuídelo y manténgalo, porque es difícil conseguir un buen equipo de trabajo. Bueno, hay decisiones, bueno, tú lo has escuchado, hay decisiones buenas, regulares, malas y excelentes, y hay que tomarlas, ¿no? El problema es cuando no se toman, y desafortunadamente nos pasa, o sea, nos pasa a todos. A veces tomamos un tiempo más allá del que deberíamos tomar para que se lleve a cabo una decisión, y eso hace que el costo sea mayor de no tomarla muchas veces, ¿no? En el caso de IP Technologies, siempre he manifestado mi forma de pensar de manera clara al equipo de trabajo, en cuanto a que sí estoy de acuerdo y propendo porque las decisiones se tomen, y no tengamos el viejo o la vieja cultura de trabajo en la que todo se debe preguntar, en la que todo se debe cuestionar, sino que si creo que está toda la información a la mano, tenemos disponible todos los escenarios, pues hagamos ese escenario sea en el video que nos hacemos en la mente, si es algo pequeño, o si es que lo tenemos que utilizar en una herramienta donde evaluamos pros, contras, etcétera. Tomemos la decisión. No necesitamos el aplauso o el abrazo de nuestro líder o jefe directo que esté en nuestro proceso,
para tomar esa decisión. Creo que hay que hacerlo. Ya temas pues que son de pronto mucho más críticos, lógicamente que me gusta escuchar. Lógicamente, como todos cometemos errores, a veces no escuchamos, pero tener siempre presente en que si es algo muy grande en lo que hay que pensar, en el entrar en un nuevo producto o no, tomar una decisión muy trascendental, pues hay que escuchar, ¿no? El equipo de trabajo es lo primero porque tienen información de primera mano y en algunos escenarios, como sabes, Fabián, pues chévere también es disponer de una red de colegas, de amigos, de partners, como los queramos llamar, que estén, sea en la industria o en otras industrias, con la cual uno pueda levantar el teléfono o tomarse un café y charlar, ¿no? Charlar de las cosas que de pronto le están pasando a uno en la cabeza y que puede ser que sean decisiones que puedan esperar un poco y realimentarse de la mayor cantidad de información. Creo que es la mejor decisión. A la larga uno va a tomar la decisión, la va a tomar, pero entre más informado esté, ya esa intuición que uno tiene dentro, creo que sumada a la información, debe resultar en algo positivo. Eso es lo que creo. A ver si entiende bien, ¿no? Tú dices algo como las decisiones se toman y no toca preguntar como más bien por permiso o algo así. Significa entonces en tu equipo no tú tomas solo las decisiones, sino también gente de tu equipo toma decisiones. Claro, tal vez me faltó decir una de las cosas que siempre deben colocar y es la palabra contexto, ¿no? Y es que dentro de la responsabilidad de un proceso que uno tenga, qué sé yo tengo un proceso de centro de operaciones de red, el NOC que llamamos, Network Operation Center, donde hay actividades críticas todo tiempo. ¿Por qué digo críticas siempre? Siempre lo he dicho, que ese punto es porque es el punto de contacto con el cliente, ¿no? No porque se operen en redes, en gestiones, esté pendiente de que toda una operativa esté funcionando muy bien en terreno. Sí, eso es importante, pero eso es quizá gestión de actividades, personas, movimientos, recursos económicos, etcétera, el tiempo que es lo más importante, sino porque es un punto neurálgico de contacto con cliente. Entonces, creo yo que ahí es donde se toman decisiones con muy alta frecuencia, pero son decisiones de contexto. Entonces, el líder que esté en esa mesa, llamémosla de alto operación, debe tener claro eso, ¿no? Y es que hay decisiones que no pueden esperar y no puede estar llamando a preguntar a su gerente o a su partner, etcétera, si tomo o no una decisión. Hay cosas que las puede tomar en una llamada con un cliente donde lo pone a esperar, lo piensa y toma una decisión y le puede dar una respuesta y toma acción sobre actividades que se deben hacer en terreno o decisiones que se deban hacer ya en un momento y que no puede esperar. A eso me refiero con el contexto. Trasládalo eso a un área bueno, también hemos hablado un poco sobre eso, sobre lo que es el manejo de recursos, ¿no? Entonces, hasta cierta forma, dar esa autonomía, llamémoslo de esa forma, empoderamiento, y es que en un contexto, después de evaluar la información, que eso fue claro, como te decía, siempre teniendo toda la información, una decisión mala que se puede tomar es sin la información completa. La información completa, y si es algo de mi contexto, de mi rol, y yo creería que ojalá lograr que también que esa persona pueda pensar en los impactos positivos que se pueden hacer eso y qué puede pasar si demoro esto, porque voy a preguntar y preguntar siempre, puedo tomar la decisión porque llega hasta mi alcance. Hay algunas políticas que pueden estar definidas, pues, como siempre, así sea una empresa pequeña, de hasta qué punto yo puedo tomar una decisión de esas y la otra que la debería consultar, ¿no? Porque pues, quizás en el caso de la compra es algo de un presupuesto mucho más alto que sí afecta, pues tiene que entonces ya entrar en tema de colegaje, donde está el área que maneja la caja o el presupuesto, etcétera. Pero en términos generales es contexto, creería yo, ¿no? Para tomar la Contexto. decisión. Ujú, sí. Mm, ok, pero entonces yo asumo, si entonces tu equipo toma decisiones con el contexto, pero toma decisiones, entonces que tú confías en tu equipo. Ahora, si eso es así, ¿cómo tú generas esta confianza en el equipo? Si alguien, un miembro del equipo no es nuevo y no conoce la cultura de trabajo, pues digamos que se va dando paulatinamente, ¿no? Porque
quizá venga con una forma, una experiencia de trabajar de otro lado, donde todo se pregunta, como lo planteabas ahora. Una vez conoce la cultura nuestra y se capacita y se le muestra cómo hacemos nosotros, se le transmite el conocimiento. Si de algún nivel quedan todavía dudas, yo creo que es por un tema interior que tienen, entonces van a querer preguntar todo. Y yo trato, como estamos siendo los dos en este tipo de conversaciones, el de recalcar y manifestar que a través de preguntas, creo que es lo más clave, 3, 4 preguntas de impacto donde uno, si vamos a hacer esto, ¿y qué pasaría? ¿Y qué pasaría si hacemos esto? Ellos mismos van respondiendo, porque entonces yo a la larga veo y al final digo, pues tienes toda la información, ¿cuál es la decisión que hubieras tomado? Ahí vuelve a ser nuevamente clave el tema de la escucha, ¿no? Porque si me vuelvo monólogo, pues no va a funcionar. Yo creo que es clave hacer que la otra persona sea la que transmita y transmite información, que bote todo eso que tiene dentro en su cabeza y lo manifieste, y no espere a que yo esté diciéndole las cosas. Y ahí se va generando confianza. Creo que una persona que se siente escuchada y que lo que dice es importante, va generando ese lazo de confianza y luego pues va a entender cómo uno trabaja, ¿no? Porque yo ya entiendo cómo Fabián trabaja, la verdad, ni lo voy a interrumpir para esto porque ya sé que va hacia dónde va. Y además que me ha dado y me ha insistido en que este tipo de decisiones claramente están definidas como a tomarlas por mí, que dependo aquí de Fabián, por ejemplo. Ujú. Eso también va un poco en la dirección, por lo menos así lo entiendo, eh, que cómo tú logras que tu equipo hace lo que tú quieres. Yo entendí a través de preguntas, ¿no? A través de eso generas confianza que ellos pues hacen lo que tú quieres que hacen Sí, que o digamos que las confías. preguntas, Sí. perdón, las preguntas son una herramienta, o sea, yo más voy a que el tema del escuchar, ¿no? Si uno es un buen escucha y empieza a interactuar con su equipo de manera muy directa, o sea, que no haya ausencias de esa comunicación tuya directa con ese equipo de trabajo, pues ahí es donde se va generando esa confianza que traduce en que a futuro se vaya generando como autonomía, ¿no? En que yo estas cosas son mi responsabilidad y las debo tomar como una decisión porque están en mi responsabilidad por un lado, pero también ya se ha generado un lazo de confianza con esa persona que es mi líder, ¿no? Es que yo creo que este tema va un poco más allá de quizás el tecnicismo como mirámoslo en cero, en blanco y negro, como se dice. Al principio yo le puedo decir, ve, mira Fabián, tus responsabilidades son estas, mira, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, interactúas con estos equipos y tu resultado debería ser este, ¿no? Eso es el tema de tecnicismo, ¿no? Las decisiones que puedes tomar van hasta acá, te puedo aprobar hasta que hagas a esto. Quizás a eso hay que ponerle mucho más profundidad, que la persona le quede muy, muy, muy interiorizado, muy claro los impactos que puede generar positivos, negativos, etcétera, hacia lo único que nos interesa acá, que es el cliente realmente, el cliente final, el cliente que es el que hace que la empresa exista, y también el cliente interno, que es muy importante, que son sus colegas, sus otros equipos de trabajo con los que debe interactuar y que dependen también, quizá en la mayoría de casos, dependen de parte de su trabajo para ellos hacer muy bien el suyo. Si entienden todo esto, al margen de las responsabilidades, la escucha, como te digo, lo que hace es más reforzar esa relación de confianza y genera también que la consecuencia clara es que a futuro va a tomar sus propias decisiones y no va a estar siempre pidiéndole a Fabián que opine sobre algo que pues realmente no va a generar valor a la relación y sí va a quitar parte de tu tiempo que lo necesitas para cosas más importantes, más no así en una decisión en la que realmente ha entendido también su forma de trabajo y cómo tú trabajas, como esa relación, que la relación es 1 a 1, ¿no? Que sí sea muy necesario y te va a buscar y si no le das el espacio te va a insistir, que sea una persona que te insiste y no, no, mira Fabián, esto es importante y ya en este momento se me sale
de la capacidad de acción que tengo y sí requiero tu criterio. Y quizás el criterio tuyo no sea suficiente porque vayan a ir a analizará, trabajará con él en conjunto, revisarán los escenarios, pero hasta puedas necesitar también más personas interactuando, trabajando en la toma de una decisión de esas. Ujú. Ya mencionaste asignación de tiempo, ya estamos mucho en el tema de trabajar en equipo. Es un tema que me interesa también saber mm, cómo tú asignas con tu equipo, ¿no? Cómo tú y tu equipo más bien priorizan qué tienen que hacer y asignan tiempo a estas tareas. ¿Cómo lo hacen? Digamos que esto viene o precede algo antes más importante, que es las actividades de la compañía, ¿no? De cualquier compañía. ¿Cuáles son las actividades claves de una compañía? Entonces uno define 3, 4, 5, 6, no sé, en algunos casos es logística, en otros casos la prestación de un servicio, la venta, etcétera. Y cómo interconecto esas actividades y a partir de eso yo debería ser capaz con mi equipo de trabajo de determinar que las actividades claves de la empresa, de dónde de ahí hay cosas del día a día, llamémoslo para ir al manejo de tiempo. Porque hay cosas pues que toman un tiempo y que tienen una prioridad en la cual, si bien son importantes, no son urgentes. Y entonces hay espacio para trabajarlas y dedicarles un tiempo específico. Pero yo creo que el analizar muy bien las actividades de la compañía y el impacto que generan en el día a día, podría pensar uno, dependiendo del tipo de empresa, pues, en a qué le debo dedicar mayor cuidado y mayor cantidad de tiempo, dependiendo lógicamente que esos procesos, como hacen match con las actividades, es qué tipo de proceso realmente impacta en esa actividad y que todo eso lo puedas enmarcar lógicamente en tu prioridad como empresa, ¿no? No sé, digamos, si para IP Technologies lo fundamental es garantizar que se entrega o propender porque se entregue los servicios con la calidad más alta que se tenga posible e irla perfeccionando en el tiempo. Entonces, en mi caso, ya eso ya es muy particular, entonces yo que converso, digámoslo así, con esa palabra, con, con el equipo. No solo con el equipo que depende directamente y que maneja los procesos y en el que pues, uno no puede manejar toda la compañía solo, sino que es con 3, 4, 5 personas con las que más interactúa, puntualizo y ratifico. Y cuando me encuentro también en una oportunidad con una persona que no depende directamente de mí, también hago énfasis, es, oiga, tú cuando, ¿cómo haces tu trabajo? O sea, tú llegas al escenario, sea virtual o sea presencial, te sientas en tu escritorio, ¿cuáles son las primeras actividades que realizas? Tus prioridades. Estamos hablando de manejo de tiempo. Entonces, no les pregunto ni por qué ni para qué, sino que quiero escuchar. Y claro, uno se sorprende de lo que escucha, ¿no? Quizás porque pues a uno le gustaría que todos piensen en que así debería hacerse la compañía todo, ¿no? Pero, y realimentarse y de ahí que todos lo tengamos claro, que es lo mismo, nuevamente el tema de la cultura, ¿no? Entonces, entonces yo termino de escuchar y digo, bueno, yo la verdad muestro cómo a mí me gustaría que se hicieran las cosas, escucho de pronto para ver en qué debo de pronto ajustar un poco la forma de pensar mía, de acuerdo a lo que escucho en qué priorizan, pero considero, y esto creería que aplica para cualquiera, en este caso, yo creo que uno primero lo que debe hacer es como hacer un checklist de lo que arrancamos hablando ahorita y es ver lo urgente, lo que no es tan urgente, pero que las cosas importantes en mi área. Si yo estoy en cartera, voy a revisar esto. Si estoy en instalaciones, voy a hacer esto. Pero muchas veces lo que yo veo que no hacen al principio del día o hacemos las personas es como validar qué es lo importante. Ya, o sea, lo importante y urgente para la compañía o algo crítico que yo no pueda dejar de hacer. Digamos, si yo estoy en un centro de operaciones crítico de operación, perdón, de centro de gestión, pues lógico que si hay un cliente que tiene un problema de servicio, para mí eso debería ser prioritario y debería evacuarlo en los primeros minutos, pero no quedarme en ese enredo. Yo debo saber que son las 7 de la mañana, que es la mejor
hora de la mañana para estar con todos los sentidos despiertos, lo primero que voy a hacer es un checklist de mis responsabilidades. Pareciera raro de que mucho tiempo lo que voy a gastar, no. Es un checklist y tú que sabes del tema ágil y nos has enseñado mucho, pues hombre, tómate un momento para que valides. Oiga, sí, mire, yo tengo prioridad a esto. Soy en el área de comercial, estos son mis 10 principales leads que yo tengo con más relevancia y que voy a poder de pronto atender algo esto. Hay cosas urgentes que no puedo dar así, mira, hay que enviar estos 10 correos, hay que hacer esto, y bueno, luego de eso cierro esto y bueno, ahora sí voy a pensar realmente qué sí debo hacer este día, porque son contadas las horas que voy a tener, y esta semana. Y de último ya veo que es el mes y los 3 meses y el año, porque yo vuelvo y reviso todo. Digo, bueno, y este año pilas que voy para allá. Y si este tiempo que le estoy invirtiendo ahora en esta charla con esta persona o estoy revisando en el computador, realmente le está aportando a lo principal, que es entregar un servicio de calidad a mis clientes, poder traer más clientes porque va a haber un voz a voz, etcétera, sigo. Pero si realmente esto no es relevante, estoy aquí haciendo cosas, leyendo una cantidad de correos que no debería leer ahorita, pues eso es manejo de tiempo. Yo creo que es un tema más de sentido común, pero que sí, en definitiva debería ser muy importante, Fabián, de tenerse como una de las actividades claves en la empresa para las personas que manejan equipos, de charlarlo, de hablarlo, y no es que yo te voy a fiscalizar el tiempo, no, no es eso, porque a veces se puede tomar en ese sentido, ¿no? No, al contrario, es charlemos de cómo está tu carga de trabajo, hasta puedes detectar que es una persona que de pronto tiene demasiadas responsabilidades y que hay que hacer un balanceo dentro del equipo. No sé si por ahí va la pregunta, Fabián. Ujú. Sí, sí, y dijiste algo que me dejó pensando, pero me gusta mucho. Dijiste más o menos, uno debería asignar la mayor cantidad de tiempo a la tarea que genera más impacto. Como yo creo que me quedo con eso, eso me parecía Así es, un buen resumen de la regla, como debe así ser. es, así es. Em, y en trabajo en equipos hay otra cosa que quería preguntarte pues, que me interesa. Que saber cómo tú manejas dependencias entre equipos. ¿Tienes alguna estrategia? ¿Lo identificas? ¿Lo creas interfaces? ¿O cómo ves tú más bien el tema de tener dependencia entre un equipo y otro? Bueno, en términos técnicos, por así decirlo, lo que me estás planteando es cómo lo que uno visualiza como su cadena de valor dentro de la compañía, de cómo funciona, cómo los procesos se estructuran para que esto funcione, se interconectan, que a la larga son equipos de trabajo que hacen que eso funcione, ¿no? Esos equipos de trabajo, ¿cómo se garantiza que estén bien sincronizados y se conecten? Ese es como el objetivo. Mm, pues, más bien, yo voy del siguiente punto. Em, si un equipo tiene una dependencia, pues obviamente no puede terminar su trabajo sin la dependencia, lo que sea, ¿no? Y si solo la firma del jefe o una entrega de otro equipo. Entonces, eso causa para mí un problema grave porque la dependencia llega a tiempo o no llega a tiempo. Ahora, si no llega a tiempo, ese equipo ya no puede entregar lo que debe entregar. Y eso lo hace o causa que es un problema exponencial. Entonces, si tienes, por ejemplo, 5 dependencias, tendrías matemáticamente una probabilidad de 1 en 32 de entregar a tiempo. Entonces, yo voy de ese punto. Entonces, ¿cómo manejas tú el tema de dependencias entre equipos? Pues una manera será mirar, bueno, ¿cómo aseguramos que siempre se entrega a tiempo? Otro sería minimizar dependencias o cómo lo ves dependencias en general. ¿Lo ves como un problema o no? ¿Cómo ves tú Ya, dependencias entre equipos? que te he entendido muy bien, Fabián, y sí debe ser una prioridad que deberíamos tener, y es analizar hasta qué punto pudiéramos buscar que funcionara de manera sincronizada ese reloj de los
piñoncitos que tú planteas, que definitivamente tiene que existir. Hablábamos en la pregunta, en el tema pasado, de lo que son las actividades clave de una compañía. Esas actividades pues, siempre están interrelacionadas. Necesariamente, para poder entregar una oferta comercial a un cliente, pues debía haber visitado o tenido una reunión, tomado unas necesidades y entregárselas a un área de diseño o preventa, en el caso mío. Y yo como comercial, pues tengo que esperar que de allá me envíen una oferta y debo manejar esa dependencia y tener unos tiempos, como tú dices, y minimizarlos al máximo para garantizar que yo como comercial pueda a tiempo estar y con la pertinencia adecuada, que sea en el tiempo que mi cliente espera, pero con lo que él espera como una solución, ¿no? A esta necesidad, que haya fluido. Esa relación no solamente es de tiempo, sino que haya sido coherente como le comuniqué y como el otro entendió y me entregó lo que mi cliente espera, ¿no? Posterior a eso, si te das cuenta, hay más interrelaciones, porque es que si se aprueba una venta, entonces ya vienen interrelaciones con áreas administrativas o en operaciones para ejecutar, entregar el producto, instalar, etcétera, mantener. Como hay tantas relaciones y gestionar las relaciones más bien, esas conexiones entre áreas, también hacen parte de que una compañía funcione como uno espera, ¿no? Y de esas relaciones o interacciones que hay entre áreas y aprobaciones, etcétera, lo que sea, como lo dice el ejemplo, pues también deben, el cómo manejarlas hacen parte precisamente de la cultura de trabajo, porque hay que hacer evidente a todo el equipo la importancia de que esos acuerdos se mantengan o se mejoren y se estén actualizando en pro de que realmente se cumpla con los objetivos de la organización, ¿no? De la compañía como tal. Hacer evidente cómo impacta, por ejemplo, tú dijiste falta una firma, o en este caso alguien en el eslabón se olvidó de algo, o simplemente tiene un cuello de botella y no lo hemos detectado, no lo hemos hecho bien. Si nosotros interiorizamos todos la importancia del impacto que puede tener el que yo haga o deje de hacer algo en la interacción con el otro equipo, ahí creo que está la clave. Volvemos al mismo tema de hace un rato y depende del líder. O sea, en cada equipo de esos debemos tener una persona que realmente se preocupe por garantizar que haya respeto, de hecho, como lo hablamos hace un momento, por las otras brazos de esa cadena, ¿no? Que me precede y el que va adelante, cómo yo impacto. Si entiendo más bien dentro de mis responsabilidades, que esa es una, pues fundamental, y es, ¿no? Respetar esa cadena, ¿no? Que hay dentro de la compañía. Y yo creería que a eso va más que siempre va a haber que colocamos indicadores y que cuántas ofertas se responden, los tiempos de respuesta, etcétera. Midámoslos, pero también basémonos en algo mucho más de sentido común y es el respeto de las relaciones dentro del equipo. Uh-huh. Bueno, para cerrar, ¿cuáles son los 3 libros que debe leer cada emprendedor? Emprendedor, no, pues yo más que títulos, bueno, ahora los diría, pero yo me enfocaría en lo siguiente. Eso sí es un tema de carácter a nivel personal que yo lo digo por experiencia. Un emprendedor puede tener una idea inicialmente, bueno, debe ser una persona que le gusta emprender, o sea, arranquemos por ahí, pero puede tener una idea quizás que sea ganadora, sea muy buena, etcétera, pero sí definitivamente debería tomar, por un lado, biografías, o sea, para que le formen una parte de entender cómo se hacen historias, ¿no? Entonces ahí hay un libro que creo alguna vez lo hablamos los dos, de Kawasaki, es el autor, el que fue vicepresidente de Apple, que es el de cómo empezar, ¿no? How to Start. Es un libro en que quizás le quita como esa venda, no sé si será una venda de los ojos al emprendedor que quiere desde un principio tener un producto que va a ser al 100% ya hecho para salir al mercado y ser exitoso, y entonces gasta mucho tiempo, volviendo al tema del tiempo, muchas de sus actividades que deberían estar concentradas en hacer un producto básico, testearlo e ir viendo más bien cómo reacciona el mercado, ¿no? Ver cómo reacciona el mercado, no lo hace,
sino que veo que se concentra en meter temas de afinar procesos, contabilidades, la publicidad, se esmeran en logos y todas estas cosas, que yo creo, al igual que también lo plantean en ese libro y en muchos otros textos, uno debería estar enfocado más es en testear mercado y ver si va a haber tracción y si está orientado por dónde es. Antes de estos tecnicismos, que son fundamentales porque hay que hacer estructura organizacional, lo que pueden esperar, ¿no? Dos, deberíamos entender los números. Entonces, conocer de finanzas. Qué sé yo, pues hay muchos libros, pero tómate un buen... hoy por hoy, pues, tú me dices que un libro, pero hoy por hoy eso podría complementarse. Claro, me gusta leer, pero podría complementarse con capacitación en línea, buenos cursos de bases de finanzas. Yo creo que entender los números, en cómo es que hago, cómo leer los números de qué ingresos ya una vez arranqué estoy teniendo realmente y ver eso que está produciendo, ¿no? Entender los costos, los gastos y eso, y aparte de eso, después sumarle indicadores financieros es fundamental. Recomendar un libro en finanzas, quizás no me atrevería en este momento. He tenido, yo creo que al igual que tú, pues más textos de finanzas, pero desde el punto de vista de universitario, donde uno lo tomó, Más académico. pero académico correcto, creería yo que es mejor buscar hoy por hoy buenos, lógicamente buenos, que hay buenos y hay malos, en internet, buenos espacios de YouTube donde haya capacitación en finanzas, entiende lo básico, el tema contable y luego el cómo es la estructura financiera de una empresa, lógico, vuelvo y repito, entender lo básico, ingresos, costos, gastos, y como dicen por ahí, pues uno lo primero que debería entender es que si ese primer resultado no le da, algo está mal, no hay que devolverse a revisar, y para eso no hay que hacer un financiero, es entender con lo básico si mi empresa o mi emprendimiento, como lo dices, va a tener futuro. Para que tenga futuro, pues mis ingresos mis ingresos tienen que ser mucho mayor, ojalá, que mis costos y gastos. Si la ecuación está en ceros o está negativa, hay que entrar a ajustar. Si está un poquito pequeño el margen, tengo que devolverme a revisar la estructura de la organización, ¿no? Que es ver dónde se está quedando el tema y cómo o tengo que vender más o ser más eficiente, ¿no? Y por último, aunque no te deje un título del tema de finanzas, yo creo que el tema de marketing sí es clave que lo lean. Marketing en términos general, de branding también hay mucho para ver, pero eso es clave en el tema de entender cómo es que voy a llevar un producto y voy a hacer que se venda, ¿no? Cruzando todas las facetas que tiene el marketing, pero lograr ventas a partir de ser estructurado, y yo creo que el marketing impacta toda la compañía completa, no es solo lo tradicional que hablábamos de que cuando se habla de marketing la gente piensa que es salir a hacer publicidad, no, no es por ese lado, hay que entender producto, si estoy dimensionando bien los precios, si estoy en la plaza adecuada, como llaman en lo tradicional, o el mercado, el sitio, el cliente que estoy buscando, y de ahí sí como comunico. Entonces, marketing yo sí lo recomiendo que debería entenderse. De Kotler es uno muy bueno y tiene, de hecho, hay un libro ahorita en circulación que lo vi en la feria del libro y lo tomé, que habla de marketing 5.0, marketing 5.0 de Kotler. Y lo de biografías, yo lo digo es porque biografías o libros, no solo autobiografías, sino también autobiografías autorizadas que un emprendedor debería tener, ¿no? Hablamos en el transcurso de esta charla de los de Netflix, son muy buenos, ¿no? De Red Hastings, donde hablan de cultura, cómo ellos desde su punto de vista manejan la organización y gestionan el capital humano. Víctor, muchas gracias por acompañarnos a hablar conmigo y nuestros oyentes. Creo que hemos aprendido mucho acerca de cómo construir gran equipos hoy. Siguen con el gran trabajo y recuerden, si quieren acelerar, terminado es mejor que perfecto.